porque eso es lo importante, que la palabra quede en nuestro corazón, y en siempre en su tiempo nosotros echamos mano de ella. Amén. Recuerde que estamos aquí como si viniéramos a la escuela, estamos aquí para aprender, ¿sí? A tener el conocimiento, hermano. Entonces yo le voy a encargar siempre, por favor, que traigan su libreta a los jóvenes, que se nos han vuelto un poco perezosos. Esos jóvenes, vamos a traer sus libretas, sus Biblias. Uno no trae ni Biblia. Somos soldados de Cristo, hermanos, y a la guerra se va con toda su fusil y todo su traje, y va bien preparado. Como cristianos, nuestra armadura y nuestra Biblia es nuestra espada, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados siempre. Su Biblia, por favor. Los que no tengan, pues hay que hacer el esfuerzo de comprar una. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Corintios, capítulo 15, del versículo 57 y 58. Primera de Corintios 15, 57 y 58. Les voy a pedir el favor, nos pongamos de pie para que juntos leamos la palabra de Dios. Amén. Todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos todos ahí? Amén. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Pueden sentarse, por favor. Y voy a volverle a dar lectura, que quiero que pongan mucha atención en lo que dice la Escritura. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Dice aquí que a través del Señor Jesucristo, Él nos da la victoria. Somos ya, hermanos, más que vencedores en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, desde el momento en que nosotros realmente hemos creído en Él, recibido al Señor, Él nos da la victoria. ¿Sí? Pero dice también, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿sí? Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagamos en la obra de Dios es en vano. Aleluya. Bueno, a este tema yo le puse por nombre la perseverancia. ¿Sí? La palabra perseverar, hermanos, significa persistir, seguir y ser constante. Amén. Todos creo que entendemos claramente qué es la perseverancia. Es persistir, ser constantes, estar tras, hasta que logremos lo que anhelamos, lo que deseamos. ¿Sí? Quiero ponerles un ejemplo para que podamos obtener la victoria en Cristo Jesús, hermanos. Requerimos ciertamente de constancia, de perseverancia, pero también eso debe de traer paciencia. ¿Sí, hermanos? Porque muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos que las cosas, así como por arte de magia, se dé lo que nosotros deseamos o lo que perseveramos. ¿Sí? Es muy importante también ser pacientes y esperar el tiempo que el Señor quiere en nuestras vidas.
Lógicamente, hermanos, nadie puede obtener la victoria fácilmente, nadie puede obtener la victoria rápidamente. ¿Sí? Quiero que tomemos un ejemplo de un hombre o una mujer que es un atleta, desea, ¿sí?, ser un corredor, quiere participar en las Olimpiadas, pero ¿qué cree que tiene que hacer? Primeramente, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que preparar, ¿verdad? Se tiene que preparar arduamente. Va a tener que empezar a hacer ejercicio. Y los jóvenes o los adultos que cuando empiezan a hacer ejercicio, cuando no lo han hecho y lo empiezan a hacer, ¿qué pasa? Les duele todo el cuerpo, ¿sí? Pero aún así no dejan de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se forjaron una meta, ¿sí? Y aunque les duele el cuerpo, ellos van a persistir, ¿sí? Yo lo veo, por ejemplo, a veces Esteban empezó a hacer gimnasio y ay, me duele todo el cuerpo, no me duelen las piernas, me duelen los brazos. Pero él no deja, que le duele, él quiere. ¿Por qué? Porque quiere a lo mejor verse bien, ¿verdad? Por algo, él tiene un deseo. Entonces, hermano, este atleta también no solamente se empieza a preparar físicamente, también empieza a cambiar, ¿qué? Su alimentación. Si antes no le gustaba el pescado, pues ahora va a tener que comer pescado, ¿verdad? Porque contiene mucha proteína y eso le va a ayudar a su cuerpo. Si le gustaba irse a comerse los taquitos por allá, pues ahora ya no lo va a hacer. Entonces, ¿se da cuenta cómo el atleta se abstiene de cosas que le agradan? ¿Sí? Se abstiene de cosas que le agradan. ¿Por qué? Porque él tiene un deseo, porque él tiene una meta, ¿sí? Y como eso, hermano, muchas cosas. Si antes se desvelaba, ahora ya no se va a desvelar. Si tomaba, ya no va a tomar. Si fumaba, ya no va a fumar, porque eso lo va a traer consecuencias a su cuerpo. Entonces, este atleta persiste, hermano, ¿sí? Persiste en tener una buena condición física, porque se está preparando para ir a las Olimpiadas, para llevar a cabo esta carrera, y su propósito es ganar, obtener la victoria. ¿Amén? Pues de la misma manera es el caminar del cristiano. Estamos aquí preparándonos, hermanos, para alcanzar la victoria, para poder recibir el deseo. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón al estar aquí? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón al estar aquí? Pues recibir las promesas, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nos ha dado. Recibir la vida eterna que el Señor gratuitamente y por su misericordia Él nos ha dado. Pero para eso, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perseverar, tenemos que ser constantes, tenemos que abstenernos de muchas cosas que sabemos que no son buenas para nuestra vida espiritual. Yo sí me quiero preparar, y yo creo que ustedes también, ¿verdad? Por eso es que ustedes también están aquí, para aprender, ¿verdad?, para hacer lo que el Señor nos está mandando. Porque yo quiero ser un buen cristiano, porque yo quiero llegar a la meta. Es cierto, hermanos, que nos va a costar, porque nada, óigalo bien, nada en este mundo es fácil. Todo cuesta, todo tiene un precio, todo tiene un sacrificio. Y si cuando estábamos en el mundo, hermanos, hacíamos esos sacrificios para obtener las cosas materiales, ¿por qué no hacerlo por las cosas espirituales? Amén. Cuando sabemos que ellas nos van a dar la vida eterna. ¿Sí? Recuerden que nuestro caminar, sí, es una preparación espiritual para poder estar un día en la presencia de nuestro Dios. Quiero preguntarles o hacernos, yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes.
Todos nosotros los que estuvimos el año pasado, que tuvimos la oportunidad de estar en esta iglesia, el año pasado, yo quiero que reflexionemos y los quiero poner a pensar en su vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, creen que hayan crecido espiritualmente? ¿Cuántos? No me lo diga, solo usted medítelo para usted mismo. ¿Cuántos aprendimos en este año a orar más? ¿Cuántos de nosotros aprendimos a leer más la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos disciplinamos a llegar puntuales a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros hablamos de la palabra de Cristo? ¿Cuántos de nosotros trajimos almas para Cristo durante este año? ¿Cuántos? Y muchos, a lo mejor, no hicimos nada de eso, ¿verdad? Y muchos, en vez de se quedaron ahí, unos ni siquiera avanzaron nada, y otros ni siquiera se quedaron donde estaban, sino al contrario, dieron pasos hacia atrás. ¿Sí? No hicimos nada, no perseveramos, no fuimos constantes, ¿verdad? Pero yo ahora, en este día, yo le quiero decir, hermano, que ahora que iniciamos este año, yo quiero invitarlos para que juntos podamos alcanzar la meta. ¿Amén? Amén. Para que juntos perseveremos en la presencia de nuestro Dios. Para que juntos recibamos las promesas de nuestro Dios. El Señor ha prometido darnos dones. El Señor ha prometido darnos el poder de su Espíritu Santo. El Señor ha prometido darnos ministerios. ¿Cuántos los hemos alcanzado? Quizá ninguno, quizá poquitos, ¿vean? Pero tenemos que esforzarnos. Ahí está, mi hermano, esas promesas. Dice el Señor que nosotros haríamos grandes cosas en su nombre, mayores de las que Él hizo cuando estuvo en la tierra. No las hemos alcanzado, hermano. ¿Sí? No las hemos alcanzado. ¿Por qué? Porque no hemos perseverado en su palabra. Porque no hemos sido constantes con el Señor. Solamente cuando nos acordamos vamos a leer la Biblia. Solamente cuando tenemos necesidad oramos al Señor. Solamente cuando de vez en cuando venimos a la iglesia. No, hermano, seamos constantes, perseveradores de la palabra del Señor. Recuerde que de todo lo que nosotros hagamos espiritualmente en esta tierra, será lo que nos califique también allá en el cielo. Amén. Recuerde que el Señor quiere formar su carácter en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, hermano, yo lo invito a que olvide el pasado, a que olvide lo que ha dejado atrás y que prosigamos hacia la meta. Lo que haya quedado atrás, olvidémoslo. Porque el Señor no nos va a juzgar por el pasado, sino nos va a juzgar por el presente, por lo que hagamos de hoy en adelante. Sí, Señor, perdóname, Padre, porque durante este año ciertamente no hice nada por crecer espiritualmente. Recuerden que tenemos que crecer, porque tenemos que llegar a la estatura perfecta de Dios. Amén. Porque Él busca una esposa madura, una esposa que le ame con todo su corazón, que esté íntegra solamente para Él. Veamos qué nos dice Filipenses capítulo 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidemos, hermano, pues lo que queda atrás, el pasado, y caminemos, prosigamos, hermano. No nos quedemos estancados, no nos quedemos ahí nada más, que porque ya tenemos al Señor en nuestro corazón, pues para mí eso es suficiente. No, hermanos, porque yo ya leí la Biblia 5 o 6 veces, ya aquí me quedo. No, hermanos, prosigamos. Acuérdense que el apóstol Pablo, ¿verdad?, prosiguió y luchó, perseveró en su vida espiritual, perseveró por la obra del Señor, ¿verdad? Y al final dijo, yo ya estoy preparado, Señor. Amén. Yo conocí a una hermanita, hermana, esposa de un pastor, que decía, yo ya trabajé mucho, yo ya estoy cansada, yo ahora voy a descansar y me voy a tomar mis vacaciones. Así que ya no iba a la iglesia más que a veces el domingo, porque ella ya había trabajado, porque ella estaba pensando que con lo que había hecho años atrás ya era suficiente. Pero no es así, hermano. Tenemos que proseguir. La obra de Dios la vamos a terminar hasta que el día que el Señor nos llame. Amén. Hasta entonces vamos a descansar eternamente. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en esta hora nos vamos a animar juntos a proseguir hasta llegar a la meta. ¿Sí? Veamos, hermano, pues, que la vida del cristiano, ciertamente, del verdadero cristiano, no es fácil. Decíamos que el atleta tiene muchos obstáculos, tiene muchos sacrificios, así nosotros también. Ciertamente el camino del cristiano no es fácil, vamos a tener muchas pruebas, donde nuestra fe va a ser probada, vamos a tener muchos obstáculos, va a haber enfermedades, va a haber angustias, va a haber aflicciones. Pero sabemos, hermano, que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, que Él ha derramado de su gracia y de su misericordia para que nosotros podamos avanzar. Que la presencia de Dios, a través de su Espíritu Santo, Él está con nosotros. Amén. Recuerde que la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que el Espíritu Santo es nuestro guía, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, y Él nos levanta y nos dice, ánimo, aquí estoy contigo para ayudarte. Amén. Como decía el canto, Señor, soy débil, pero tú eres fuerte. Señor, soy pobre, pero tú eres rico, Señor. Y si tú estás conmigo, tú no me vas a dejar. Amén. Recuerde que el Señor está con nosotros, porque Él ha enviado a su Espíritu Santo, hermanos, para vencer. Porque ya somos vencedores en el nombre de Jesús. Y no tenga temor por cualquier obstáculo, no desvanezca por cualquier enfermedad. El Señor permite que todas estas cosas acontezcan en nuestra vida. ¿Para qué? Para que de esta manera busquemos más a nuestro Dios. Anhelemos más al Señor, hermanos. ¿Sí? Para esas cosas el Señor nos manda a prueba. Dice que el buen oro es probado en fuego. Y ciertamente, hermano, muchos han pasado por el fuego. Y el fuego quema. Y el fuego duele. Pero el Señor está probando nuestra fe. Tenemos el ejemplo de Job. ¿Cuánto no fue probado Job? ¿Verdad? Pero al final recibió la victoria. Al final recibió la doble porción de lo que él tenía. Así nosotros, hermanos, un día, si perseveramos en la fe, en la perseverancia y en la paciencia. La paciencia, hermanos, es uno de los puntos más importantes para el cristiano,
cosa que creo que a todos nosotros nos hace falta, ¿verdad? Somos muy impacientes y queremos que todas las cosas se hagan instantáneamente. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Quien lo encuentre puede darle lectura. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 3. Santiago 1, capítulo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Entonces, ¿verdad que sí es necesario que tengamos pruebas? Porque a través de las pruebas vamos a adquirir la paciencia. Yo creo que pues no a todos nos gustan las pruebas, no a todos nos gusta pasar por aflicciones, o yo creo que a ninguno, ¿verdad? Pero es necesario. Es necesario pasar las pruebas para de esta manera que se desarrolle en cada uno de nosotros lo que es la paciencia. Acuérdese, hermano, que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, el cual tenemos que buscarlo constantemente, ¿sí? A través de la oración. Esa es la clave importante que nosotros como cristianos tenemos para poder adquirir la paciencia, para poder pasar nuestras pruebas, que es a través de la oración. Veamos qué nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 7. Primera de Tesalonicenses 5, 7. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Primera de Tesalonicenses 5 de la noche y de la 5, 17. Orad sin cesar. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 17 dice, orad sin cesar. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Constantemente. ¿Sí? Y debemos de hacerlo de una manera individual y de una manera unida, como grupo, como pueblo del Señor. Es necesario pues estar perseverando siempre en la oración junto con los santos de Dios. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego por las mujeres y por María, la Madre de Jesús, y por sus hermanos. Amén. ¿Sí? Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban unidos orando a Dios, perseverando. Veamos qué nos dice también Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, conducidos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. En Romanos capítulo 12, versículo 11 al 12. Romanos 12, 11 al 12. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿Sí? Tenemos que ser constantes en la oración, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Recuerde que físicamente, para nuestro cuerpo, comemos 3 veces al día, 2 veces quizá mínimo, ¿verdad? Y a veces hasta más de 3 veces al día, para que nuestro cuerpo físico esté bien. Entonces, si físicamente lo hacemos 2 o 3 veces o quizá más, entonces espiritualmente tenemos que hacerlo también. En todo tiempo y en todo momento, dice la palabra del Señor. Orar en todo tiempo y en todo momento. No necesariamente para orar, pues tenemos que tener una posición inclinada, hincado, sino aún sobre nuestras camas, dice la palabra de Dios. Si usted va en el camión, si usted va manejando, su mente va orando al Señor. Si está trabajando y tiene un espacio, ponga su mente en el Señor. Consagre su mente para el Señor. Platique con su Dios, ¿verdad? Si lo puede hacer en voz alta, hágalo. Hágalo. En todo momento y en todo tiempo, dice la palabra de nuestro Dios, que tenemos que ser constantes, ¿sí? Porque recuerde que estamos alimentando nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu es el que va a ir a la presencia de nuestro Dios. Nuestra carne física, hermano, si morimos, si no somos levantados, dice que la carne ahí va a quedar, dice que es polvo, ¿sí? Se va a convertir, dice, en polvo, se va a deshacer. Entonces, de polvo somos y polvo nos convertiremos. Pero el espíritu volverá al que lo dio. Entonces, estamos aquí para alimentar nuestro espíritu. Veamos qué nos dice Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Aquí dice que estaban juntos perseverando en la doctrina de los apóstoles, que era la palabra de Dios. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Perseverando en la oración. Entonces, vemos que para que podamos alcanzar las promesas y la vida eterna del Señor Jesús, tenemos que orar, tenemos que ser constantes, y que este año, hermanos, podamos lograr un avance en nuestra vida espiritual. Recuerde que el Señor viene. Cristo viene por un pueblo preparado, ¿sí? Cristo viene por aquellos que realmente han creído en el Señor. Veamos también, escudriñando las Escrituras, veamos que nos dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Sí? Escudriñad las Escrituras, dice, porque ellas dan testimonio de mí. ¿De qué manera vamos a conocer a Jesús? A través de su palabra. ¿De qué manera nosotros no seremos engañados? A través de su palabra, ¿sí? Porque ciertamente dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos vendrán falsas doctrinas, ¿sí? Espíritus de engaño que confundirán a la gente. Entonces, ¿de qué manera nosotros no seremos confundidos? Conociendo la Escritura, hermanos. Conociendo la verdad, ¿sí? Conociendo la verdad de Dios, para que nadie venga y nos confunda y nos engañe y te puedan decir, no, pues Jesucristo no es Dios.
¿sí? No, pues no es Dios, no, porque la Biblia dice así, ¿sí? Porque muchos interpretan la Escritura de diferente manera. Por eso es importante que oremos y pidamos a Dios sabiduría. La Biblia dice, si alguno quiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará en abundancia. Amén. Si realmente tenemos ese deseo en nuestro corazón por conocer a Dios, pidámosle a Dios con toda humildad que nos dé entendimiento de su palabra y el Señor nos va a enseñar a entender la Escritura. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Porque la Biblia dice que aún a los escogidos Él engañará. ¿Sí? Estemos preparados, hermanos, porque los tiempos que vienen, hermanos, son tiempos de engaño. ¿Sí? Conozcamos realmente la palabra de Dios. ¿Sí? Conozcamos realmente a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Se han levantado, hermanos, por todo el mundo muchas doctrinas y enseñanzas falsas. ¿Sí? Muchas doctrinas raras que anteriormente, hace 20, 30 años no existían, ahora existen. ¿Para qué? Pero para confusión de la palabra de nuestro Dios. Amén. La Biblia dice ciertamente en Filipenses también, no tengo la cita, pero dice que muchos predican a Cristo por conveniencia, muchos predican a Cristo por envidia y muchos predican a Cristo por amor a Él verdaderamente. Entonces tengamos cuidado, porque no solamente porque se menciona el nombre de Jesús es de Dios, no porque nada más se menciona el nombre de Jehová es de Dios. Escudriñemos las Escrituras para que nadie nos engañe. Amén. Y seamos constantes en la perseverancia en la iglesia para que podamos aprender. Es por eso que estamos reunidos, porque aquí juntos estamos aprendiendo, ¿sí? Aquellas dudas que hay en cada uno de nosotros, podamos expresarlas, podamos pedir ayuda, hermano, porque esto dice así, no lo entiendo. Y el mismo Espíritu Santo de Dios le va a dar testimonio si es la verdad o es mentira. Amén. Gloria a Dios. Veamos qué nos dice también Hechos capítulo 17, versículo 11. Sí. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. ¿Sí? Veamos qué nos dice también segunda de Timoteo capítulo 3, 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Sí. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que debemos dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer las sagradas Escrituras. Porque este es el libro de libros. Porque este es el libro que nos da el entendimiento, que nos muestra cuál es la verdad. ¿Sí? Y la verdad dice que es Jesucristo. Amén. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Amén. Dice que la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, tenemos que conocer la palabra de nuestro Dios, que es la que nos enseña, dice, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia,
para que seamos hombres y mujeres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra de Dios. Entonces es importante, hermanos, que aprendamos a leer la palabra de Dios, ser constantes en la Escritura y perseverar día tras día en ella. También dice que también tenemos que aprender a predicar la palabra de nuestro Dios. Veamos qué nos dice Marcos 16:15. Es un mandato del Señor. Marcos 16:15. Les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. ¿Sí? El Señor dijo, vayan, dice, le dijo a sus apóstoles y a los que hemos de creer en Él, dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Predicar el Evangelio es predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Y a través de Cristo Jesús adquirimos la salvación. No es a través de religiones, no es a través solamente de obras, sino es a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. A que se arrepientan de sus pecados, dice la palabra de Dios, y crean en Jesucristo. Dice que el que creyera en Él no será condenado, mas el que creyera en Él será salvo. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor quiere que nosotros enseñemos también a otros, a darles el mensaje de salvación. Que lo que nosotros hemos recibido por gracia de Dios, podamos dar por gracia a otros también. Amén. Porque hay un lugar preparado para todos aquellos que en Él creen. Veamos qué nos dice también Hechos 16:20. Ahí mismo. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Marcos 16:20. Perdón, diga Hechos. Perdón, 16:20. Dice que entonces ellos salieron a predicar la palabra de Dios y a dar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, hermanos, nosotros precisamente por eso tenemos que capacitarnos a través de la oración y la lectura para poder compartir a otros la palabra del Señor. Veamos qué nos dice Hechos 5:42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Hechos 10:42-43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De Él serán testimonio todos los profetas, de todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. ¿Ya vio? Eso es, dice, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Sí? Y dar testimonio de todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, ¿a través de quién podemos recibir el perdón de nuestros pecados? A través del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Tenemos que predicar y mostrarles a la gente, porque hay mucha gente que vive engañado, hermanos. Entonces, tenemos por eso que prepararnos para poder hablar de la palabra de nuestro Dios. Veamos qué nos dice también 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8.
Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Amén. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra fuerza para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra que insistes haciendo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. ¿Sí? Entonces, el Señor nos está exhortando a que prediquemos la palabra de Dios y hablemos de la palabra del Señor. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Es importante poder hacerlo. Un día dice un hermano, ¿y nosotros por qué no salimos a hacerlo? Tiene razón, no lo hemos hecho. Pero tú oras, tú lees la Biblia. No, hermano. Entonces, ¿cómo vas a ir? Tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos para poder hacerlo. ¿Sí? Porque qué barbaridades vamos a hablar si no conocemos la Escritura. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, hacerlo. ¿Sí? Y tenemos que orar y buscar a Dios constantemente, con un fervor ardiente delante de Dios. ¿Sí? Para que Dios sea el que hable, para que a través de su Espíritu Santo Él sea el que obre. Pero tenemos que orar al Señor, preparar primeramente nuestra propia vida para poder llevar el alimento a otros también. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4, del 1 al 2. Ya lo leí. Entonces, ahora también dice, tenemos que dar testimonio personal de nuestra vida, ¿sí? A través de nuestra conducta, nuestra puntualidad, nuestra manera de hablar, nuestro comportamiento dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, para que seamos testimonio vivo del Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que tengamos buen testimonio, ¿verdad? Para que no caigamos en descrédito y lazo del diablo. ¿Qué nos dice la gente luego cuando le queremos hablar y saben que no andamos muy bien? Pero mira cómo andas tú y me estás hablando tú, ¿verdad? Y es cierto, y ya nos callaron la boca. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que pedirle al Señor. Hermanos, no lo vamos a hacer solos. El Señor lo va a hacer. Él es el que nos va a ayudar. El hombre por sí solo no puede, pero a través del Espíritu Santo sí lo podemos lograr. Amén. Señor, ayúdame. Quiero dar buen testimonio, Señor. Frena mi boca. Ya no quiero decir malas palabras, Señor. Enséñame a mostrar una conducta recta delante de ti, Señor. Que puedan ver tu luz, ¿sí? Y muchas veces, precisamente porque no tenemos un buen testimonio, nos da vergüenza hablar, ¿verdad? Nos da vergüenza hablar porque sabemos que no nos estamos comportando como el Señor quiere. Pero está la forma para poder corregirnos, a través de orar y pedirle al Señor.
y decirle, Señor, ayúdame, Padre, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero ser testimonio de ti, ayúdame, Señor, en mi debilidad. Mira, Señor, estas son mis debilidades, estas son mis tentaciones, Señor. Yo quiero ser un instrumento de honra para ti y no un instrumento de deshonra, Señor. Amén. Porque dice el Señor que si nosotros no hablamos de Cristo, las piedras hablarán. Pero para eso tenemos que guardar el testimonio, dice la palabra de Dios. El testimonio vivo y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, hermano, que hay muchas personas que no se convierten al Evangelio porque hay muchos cristianos que habemos que damos mal testimonio. Muchos. Y dice la palabra de Dios que somos piedra de tropiezo. ¿Sí? Entonces, no seamos piedra de tropiezo, sino seamos bendición para aquellos que escuchan la palabra de Dios. Porque estamos nosotros haciendo que no crean en el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y si lo hemos hecho, hermano, es tiempo. El Señor siempre nos está tocando, el Señor siempre nos está hablando, nos está redarguyendo, pero para que cambiemos nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser. Porque la palabra de Dios dice que es como una espada viva y eficaz que atraviesa nuestro corazón, atraviesa todo nuestro ser, todos nuestros huesos, atraviesa el Señor y nos puede cambiar completamente. Porque la obra no es del hombre, la obra es del Espíritu Santo. Y Él es el que hace todo trabajo en cada uno de nosotros. Y no hay nada que sea imposible. Amén. Porque recuerde que el mismo Dios que tuvo Moisés, el mismo Dios que tuvo Daniel, el mismo Dios de aquellos tiempos es el mismo Dios de ahora. Aleluya. Veamos qué nos dice Tercera de Juan, capítulo 3 y 4. Tercera de Juan, de la carta de Juan, el tercer libro, que no tiene capítulo porque es uno nada más, 3 y 4. Por mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, pero oí que mis hijos andan en la verdad. Amén. ¿Sí? Dice que otros son los que van a dar testimonio de nosotros, no nosotros nos vamos a gloriar diciendo, no, yo ando bien, sino otros darán testimonio, dice, de que andan realmente en la verdad, de que caminan en la verdad. Y no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Aleluya. Por tanto, pues, hermanos, perseveremos en el camino de nuestro Dios, porque tenemos también que trabajar en la obra de nuestro Dios. Y aquí está el Señor, hermanos, para ayudarnos. Aquí está siempre el Señor con su gracia y su misericordia para levantarnos, hermanos. Y si tiempos atrás no lo hicimos, es el tiempo de hacerlo. Es el tiempo de pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe cada día a orar más, cada día a leer más su palabra de Dios, a conocer más la verdad de nuestro Dios. Porque dice el Señor que Él nos santifica, Él nos aparta de los caminos del mundo para estar guardados para el Señor. Porque Él nos quiere santos, porque dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Sí? Nadie podrá ver al Señor. Hermano, es el momento que nos esforcemos. Así como el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Josué 1, 7, 8. Si quiere ir ahí, léalo. Josué 1, 7, 8. Porque el Dios de Josué es el mismo Dios de ahora. El Dios verdadero no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Él está con nosotros para ayudarnos, para que caminemos rectamente delante de nuestro Dios.
Y podamos dar testimonio, jóvenes, para que den testimonio de que el Señor está en sus corazones. Para que tengan cuidado de cómo hablan delante de Dios. Debemos de aprovechar el tiempo, dice la palabra de Dios, viendo que los días que vienen son malos. Aprovechando bien el tiempo, buscando a Dios con todo temor y temblor delante de Dios. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Señor, soy débil, pero tú eres fuerte. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre Santo. ¿Ya lo encontró? Josué 1, 7 y 8. A ver, léanlo todos juntos. Ahí donde están sentados todos juntos. Josué 1, 7 y 8. Esfuérzate. Amén. ¿Sí? Dice que ni a diestra ni a siniestra. Medita en la palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para que hagamos prosperar nuestro camino. Solo esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Esa es, hermanos, la clave. Esforzarnos y ser valientes. Dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Aleluya. Porque los cobardes y los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Hemos sido llamados por Dios para servirle, para pelear la buena batalla, que ya está ganada por Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a leer solo dos libros, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. 22 al 25. Todos juntos, 22, del 22, perdón, Santiago 1, del 22 al 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Amén. Ahora, Mateo 24:3. Y con este terminamos. Veinticuatro, 3. Juntos lo vamos a leer igual. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Una vez más. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Entonces, la perseverancia, hermanos, y la constancia en los caminos del Señor y en la obra de Dios nos hará salvos. No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, para que podamos recibir las promesas de la vida eterna y podamos llevarla a cabo.
Dios.